muy fácil de entender, muy complicado de aplicar, ¿no? Es de esos temas que tú dices, le entiendo facilito, pero en la práctica, ¿cómo cuestan estos temas, no? Y cuando ya crees que ya le entendiste, algo pasa en nuestro corazón que dices, no es tan fácil como decir, ve, búscalo y habla, ya es más complicado. Pero lo bueno es que no estamos solos y que Dios está con nosotros. Y eso hablamos la semana pasada. Consejos para la resolución de problemas. Ok, pero hoy, dentro de esta serie, hoy yo quiero hablar acerca de este tema totalmente enfocado a los papás, pero que puede ser muy aplicado tanto para hombres, para mujeres o incluso para jóvenes. Ahora déjenme contarles algo antes de avanzar a esto que no quiero entrar de lleno. Hace algunos años en la iglesia teníamos que tomar algunas decisiones para orar y ver qué rumbo iba a tomar la congregación. Y nos tomamos un tiempo para orar, un tiempo de ayuno, para recibir la dirección del Señor sobre qué íbamos a hacer los próximos 10 o 15 o 20 años en la iglesia. Y una de las cosas específicamente que hace años oramos fue en el área del desarrollo de líderes, específicamente en el área de hombres, específicamente en el área de papás. Y hace años tomamos una decisión que nos iba a tomar muchos años este proceso, pero que creíamos que era lo más saludable para los hogares, para las familias, incluso para la misma iglesia, aunque esto nos iba a costar años. ¿Qué era lo que íbamos a decidir? Es que si en la congregación todo lo íbamos a centrar en un solo padre espiritual, que la gente dijera, pudiera decir, ahí al frente está mi padre espiritual, y todo centrado en una sola figura de padre espiritual, o íbamos a tomar la decisión de que no fuera así sobre nuestra iglesia y que los padres espirituales que se formaran iban a ser en cada hogar. Ese era un reto y es un reto más largo, más complicado, porque esto quiere decir que en cada hogar y en cada familia lo que estamos buscando es que tú como hombre seas el respetado, el reconocido, el que ministre, sea el que tomara ese papel, que la gente pudiera decir, tenemos padre, un líder en casa, y dejaran de decir, mi padre es de la iglesia, el espiritual. Y fue una decisión en la cual dijimos, ¿qué camino vamos a seguir como iglesia? Porque el primero va a ser más fácil, que uno concentre todo, o empezar a levantar en cada hombre y en cada papá y decir, no, mira, va a haber retos, va a haber situaciones que tú tienes que crecer. Si quieres convertirte en un líder del hogar, en un padre espiritual de tu familia, va a haber procesos, va a haber situaciones, pero creemos que es lo más saludable, lo más sano. Y que si el día de mañana, tanto tu esposa, tus hijos, ahora esto no quiere decir que vayas solo, no sé si me explico, por eso en las últimas semanas he hablado de la dependencia, independencia e interdependencia. O sea, no quiere decir que vayas solo, pero lo que estábamos buscando y lo que seguimos buscando es que tú como hombre seas ese padre que se levanta en casa y pueda decir, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a ministrar, esto está doliendo, vamos a buscar los principios del Señor. Y ese caminar así, veíamos que iba a ser más largo, pero que iba a ser el más saludable. Y hoy yo puedo ver que hacia eso seguimos encaminados. Y es lo que queremos. Que tú como hombre, como líder en cada casa, en cada hogar, se levanten esos líderes
que puedan inspirar. Yo agradezco y yo digo, yo entiendo mi labor como líder. Es hacer que los padres brillen, no que brille su pastor. Si brilla su pastor, para mí no es un gol, para mí es un fracaso. Porque lo que yo quiero es que los hombres en sus hogares sean los que tomen esa responsabilidad. Y si en algo yo puedo contribuir por eso o a eso, yo le estoy diciendo, sí, Señor, yo quiero ser parte de eso en la vida de nosotros. Pero eso requiere que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar. Tú como hombre, yo como hombre, y todos tomemos este papel de ser padres o líderes que empiecen a inspirar. Pero quiero decirte algo, aunque me voy a enfocar a los padres, esto aplica para cualquiera. Ahora, la historia que me voy a basar es acerca del libro de Crónicas, capítulo 28, y específicamente voy a hablar del rey David. Ahora, quiero contarte esto. La historia que voy a leer del rey David es la historia del rey David ya como adulto, ya como papá, no como joven, no como un muchacho. Creo que todos conocemos la historia de David cuando como joven mató a Goliat. Cuando joven, como un hombre joven, tomó decisiones buenas y también tomó decisiones equivocadas. Pero lo que voy a leer es acerca del rey David ya como un hombre, ya como un adulto, ya como un papá. Porque todos los que estamos aquí y somos padres, creo que coincidirán conmigo en que tu visión va cambiando de chavo, de cuando no estás casado, a cuando ya estás casado y tienes hijos. Hay cambios que se dan en nuestra vida. Hay cosas que empiezas a ver de otra perspectiva y de otra manera. La Biblia. Ahora, yo voy a hablar de David, no cuando era chavo, no cuando era un joven, no cuando estaba a lo mejor en una edad donde a lo mejor estaba en su, por así decirlo, en una etapa donde todavía no tenía hijos grandes, sino quiero hablar de la última etapa, que es un rey David, ya grande, con hijos, y cómo su visión de la vida cambia. Y ahí es donde tú y yo podemos sacar perlas de sabiduría para decir, Señor, ayúdame a ser un padre. Yo cuando diga padre, ahorita lo voy a centrar todo en padre, pero puede ser un joven, una mujer, pero específicamente a ser un padre que pueda inspirar a otros. Ahora, quiero también hacer otra aclaración. No un padre perfecto, porque perfecto solo es Dios. O sea, el Padre de las luces, el único que no comete errores, el único que no comete ninguna falla es Dios. Yo no estoy diciendo padres que nunca fallan, padres perfectos, padres que no se equivocan. No, yo no estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando porque incluso, fíjate eso, aún cuando podemos cometer algo, cuando tú tienes una actitud de humildad, reconoces, hasta tu liderazgo todavía inspira más. Y entonces sabes que tienes a un hombre que puede fallar, pero puede reconocer. A diferencia de un hombre que a lo mejor se puede cerrar, no reconoce. ¿Cómo podemos avanzar a ser padres o líderes que inspiran? Vamos a estar hablando acerca de David vuelvo a repetir, en su última etapa, no cuando era joven, no cuando todavía no tenía hijos, sino cuando es más adulto, cuando es papá. Es más, específicamente, en el libro de Crónicas, capítulo 28, antes de entrar, déjame contarte un poco el contexto. David, ya grande, como padre, sus hijos grandes, van a dar un discurso en Crónicas 28. Y de este discurso vamos a sacar 3 consejos que nos ayuden a ser padres que puedan inspirar. Padres que puedan inspirar. Vamos a ver 3 consejos. Vamos al primero. Padres que inspiran. Ok, una de las primeras cosas que vemos que David tuvo
ya dije que no era un padre perfecto, había cometido errores, había cometido situaciones en su vida, había cometido también muchos aciertos, pero una de las primeras cosas que tú y yo como padres debemos hacer es ser padres o ser líderes con un propósito, o con el propósito del Señor claros. Con propósitos, es decir, que seas un hombre con el propósito claro de lo que Dios quiere hacer para ti, de lo que Dios quiere hacer para mí. Nosotros vemos, mira por ejemplo esto, que en Crónicas, él abre su corazón y les dice esto. En 1 Crónicas 28:2, en la Nueva Versión Internacional se lee de esta manera. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Ahora, nosotros leemos en el libro de Hechos, hablando acerca de David. Mira lo que se escribe acerca de David en el libro de los Hechos. Dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación, y mira esto que viene a continuación, que esto es lo primero que estamos hablando. Ser padres, ser líderes, que no perdamos el propósito de Dios para tu vida. Porque si somos sinceros, en nuestra vida hay un montón de tentaciones. Y ojo, no me paro en este lugar desde el punto de vista de alguien perfecto, porque nadie está exento de desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es más, aún dice la Escritura, que el que se crea firme, mire que no caiga. O sea, el que cree diga: no, ¿cómo crees que yo me puedo alejar del propósito de Dios? Nací en una cristiana, tengo tantos años de ser cristiano, ¿no? Yo nací antes que el mismo templo, ¿no? Yo hasta ayudé a construirlo. ¿Cómo crees que yo me voy a poder desviar? Si yo he escrito canciones que tocan el corazón de Dios, he predicado sermones que ha hecho a la gente vibrar, he dado enseñanzas que ha ayudado a otros. Pues déjame decirte que nadie de nosotros está exento de desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Nadie está exento de eso. Todos somos tentados todos los días, en muchas áreas, para alejarnos del propósito de Dios. Algo que vemos es que David tenía un propósito claro, incluso aún cuando uno de los propósitos que leemos en Crónicas, que él escribió y dijo: yo tenía el propósito de edificar una casa. Ahora, la primera característica que estamos hablando es ser padres que inspiren, porque avanzan en el propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy yo quiero invitarte a tú como líder, como padre. Tal vez pueda haber situaciones que te han alejado del propósito que Dios, por el cual Dios te formó. O puedas ser tentado a abandonar el propósito para el cual Dios te levantó. Todos somos tentados a eso. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? Si abandonar el propósito, la voluntad que Dios tiene para tu vida, o seremos padres que decimos: tengo que recuperar y tengo que avanzar para lo cual yo fui hecho. Tú y yo fuimos hechos con un propósito. Tú y yo fuimos hechos con propósitos mayores. Propósitos para el cual, mira, me encanta lo que dice esto: sirvió a su
generación. Es decir, hay una generación que está esperando que tú vivas en ese propósito. Hay toda una generación que está hambrienta de que tú te vuelvas ese guía, ese padre, ese líder. Y yo te quiero invitar a eso. Seamos esos padres que avancemos a ese propósito. Si hay cosas que te están desviando en tu trabajo, en tu vida o en tu propio corazón, hoy estás en una disyuntiva. A mí me encanta el curso que se llama Decisiones Sanadoras, porque hay un curso o hay una lección que se llama, en las últimas lecciones, que estás en un momento donde tú tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Tomas el camino alejado de tu propósito o avanzas hacia tu propósito? ¿Sabes qué es lo más increíble? Que Dios no nos obliga. Esa es una decisión que tú y yo vamos a tomar. Y si algo vamos a tomar como padres, como líderes, es decir, y aquí lo vemos en David, a mí me encanta porque David, después de haber cometido situaciones incorrectas, fue un padre que decidió regresar al propósito que Dios tenía para él. Aunque él lo describe en los Salmos, mientras callé, es como si se secaran mis huesos. Mientras creía que podía seguir haciendo cosas, es decir, hay una temporada que uno se eleva y cree que ya no pasa nada, hasta cuando empiezan a venir las consecuencias, pero aún en las consecuencias tú y yo tenemos que tomar esta decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a hundir? ¿Te vas a perder? ¿O es el momento que en este año digas, como padre, como líder, tengo que ser un padre que puedan decir, no fue un padre que nunca tuvo ninguna falla, todos lo sabemos, pero fue un padre que caminó en los propósitos del Señor, enmendó, corrigió? Entonces, estamos hablando de que tú y yo seamos esos líderes que avancemos a ese propósito. Y Él se está diciendo eso. Ahora, aquí viene la siguiente parte. Ser un padre líder. Ser un padre líder. Él tiene claramente, les está diciendo al pueblo, yo tenía el propósito de construir un edificio donde todos vinieran a alabar. Ahora, pero aquí viene algo maravilloso. Hoy lo vemos nosotros maravilloso, pero creo que no iba a ser tan maravilloso, porque imagínate, David, él dijo, no, voy a construir una casa, voy a construir los atrios, el diseño. Es más, que ahorita lo vamos a ver, David había juntado oro, plata, provisión, había juntado un montón de cosas, y él llega y le dice al Señor, yo estoy listo para construir todo esto. Pero de repente Dios le dice, David, no vas a hacerlo. Tú no eres el que va a construir. Tú tienes un gran propósito. No es que no sirvas, no es que no tengas un propósito. Tú estás cumpliendo una asignación y un propósito. Líderes, papás, entender eso nos libra de toda comparación, porque todos somos diferentes. Puede haber papás diferentes que tienen otro propósito, asignación, pero si tú entras en ese juego de compararte, de ver cuánto gana, de ver qué hace el otro, de ver qué es lo que él realiza, te vas a amargar y vas a perder tu propósito. Es mejor entender el propósito de Dios para tu vida. Si Dios te hizo en un área para fluir en esa área, viene la siguiente parte. Cuando a David le dice, tú no eres el que vas a construir. Le dice esto, le dice, Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo, mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él
como un padre. Como papás, ¿sabes algo que llega a suceder en el corazón de nosotros? Es que como líderes y como padres, nosotros, nuestro corazón debe de estar en poder ver bendecidos a los demás. ¿Sabes cuál es de las mayores gratitud de un líder? O sea, y hablo de un líder sano, porque puede haber líderes enfermos como Saúl. Saúl era un líder que decía, no, todo tiene que ser para mí, la gloria para mí. Si algo se va a decir, no puede decir, o sea, fue algo así cuando decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, sí, pero es decir, yo no estoy hablando de líderes, por eso creo que es muy importante el primer punto, encontrar tu propósito. Porque cuando encuentras tu propósito, tú sabes que alguien más puede tener otros dones, talentos, pero tú te unes a celebrar. Tú te unes, porque los padres que inspiran no son padres enfermizos que quieren que todo sea el centro de todo, sino son padres que ayudan a que otros se vayan levantando. Nuestro propósito como padres no es, llega un momento, y esto hay que tenerlo cuidado, y no digo que tú como padre que no valgas, que no sirvas. No, yo no estoy diciendo eso, al contrario, lo que estoy diciendo es, los líderes saludables ayudan a que otras personas vayan floreciendo. Los líderes enfermizos necesitan que todo se concentre en ellos. Y algo que vemos en David, llega el momento donde él tiene que ver florecer a otros. Y este es el momento donde como padres nosotros tenemos que alegrarnos y apoyar a que nuestros hijos, personas que nos rodean, si pueden crecer, que crezcan, que se vayan más allá. Fíjate, David no era un padre perfecto, pero hay una diferencia entre Isaí, que fue el padre de David, y David mismo como padre. Mientras Isaí, fíjate lo que va a hacer David. Mientras David va a empezar a ser un padre que deja una plataforma mayor para su hijo, para sus generaciones, Isaí ni siquiera había pensado que David fuera alguien importante. ¿Qué tipo de padres vamos a ser? ¿Isaí o David, que pueden levantar a otros? Isaí o David, padres líderes. Tú puedes ir levantando a alguien y decir, te quiero enseñar a tomar decisiones sabias. No todo tiene que pasar por mí. Poco a poco tú vas madurando, vas tomando decisiones. O líderes que digan, hey, todo me tienes que informar, cuidadito, aquí todo tiene que pasar y todo se le tiene que decir a mí. ¿Por qué se hizo eso y no se me avisó a mí? O líderes que ayudan a levantar a otros. Ahora, a mí me encanta porque estamos en el segundo punto. Padres líderes. Padres líderes. Los líderes nos gozamos de los avances de otros. Es más, los animamos a que avancen. Los que no son líderes se enojan, les da envidia, coraje. Ay, este ya está mejorando. Ay, este le está yendo bien. Pues sí, pero le está yendo bien, pero pues sí, pero fíjate, ha hecho esto mal. Mira, está prosperando en esto. Sí, pero a lo mejor se va al infierno. O sea, son cosas que, vuelvo a la ejecución, si uno no tiene cuidado, se va enfermando de este tipo de situaciones. Y en lugar de ser esos padres líderes que pueden, y cuando hablo de padres líderes en tu propia casa, por supuesto, pero también en todo lugar. Ver a un joven, ver a una señorita y decirle, ¿cómo vas?
sigue adelante, soltar esas palabras de líderes. ¿Sabes en qué te vas a convertir? Padres que inspiren. No tengas miedo. Ahora, ¿sabes por qué te digo no tengas miedo? Porque Dios mismo le estaba recordando a David que le dijera a Salomón: seré para él como un padre. Le estaba recordando a Salomón: Salomón, un día David no va a estar. Si ya se está despidiendo, un día David no va a estar, pero yo seguiré siendo tu papá. Y en estos momentos es algo que tú y yo tenemos que atesorar. Somos padres, pero no estamos huérfanos. Somos padres, pero no somos huérfanos. Así como Dios, fíjate, hasta parece trabalenguas. Dios le dice a David: David, dile a Salomón que yo voy a ser como su padre. Tenemos a nuestro papá. Tenemos a nuestro papá a nuestro lado. Y sabes, hoy tenemos el privilegio como padres de reflejar el amor de padre a nuestra casa, a nuestra familia o en medio de cualquier lugar. Reflejar ese amor del Padre Celestial, tenemos ese privilegio. ¿Qué vas a hacer con ese privilegio? ¿Qué vamos a hacer? Padres que pierden su propósito, padres que no son líderes. Ahora, a mí me impacta porque el siguiente versículo habla acerca de cómo David en este discurso se comporta como un líder. Le recuerda y les dice que ellos sigan los pasos de Dios, los pasos del Señor, y él empieza a dar este discurso muy corto. Dice: en presencia de Dios, que no se escucha, y de todo Israel, que esta congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. ¿Sabes? Algo como líderes que tenemos que hacer es no tener miedo de hablar lo correcto. Cuando tenemos que hablar lo correcto, tenemos que hablarlo. Cuando tenemos que animar o exhortar a alguien, como lo está haciendo David como un líder, lo tengamos que hacer. Sigue hablando y les dice: así poseerán esta hermosa tierra y se le dejará en herencia perpetua a sus hijos. Ahora, algo que viene a continuación, y yo lo hablaba el día de ayer acerca de esta frase que nosotros vemos. Esta es la nueva versión internacional. Puede variar de acuerdo a la versión. Reina Valera 60 puede variar. Pero mira, algo que viene a continuación es que del versículo 11 al 18, una frase que se repite es esta que dijo David. Luego David le entregó a Salomón, y en cada uno de estos versículos hay cosas que David le entregó a Salomón. Es decir, si tú lo lees en el versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dice: y David le entregó a Salomón los diseños de este. David le entregó a Salomón el oro y la plata para los candelabros. David le entregó a Salomón, yo ayer lo mencionaba, le entregó, dice, hasta el oro y la plata de las cucharas y los cubiertos que iba a haber en el templo. Eso es lo que hace un líder. En estos versículos hay cosas que David le entregó a Salomón. Es decir, si tú lo lees en el versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dice: y David le entregó a Salomón los diseños de esto. David le entregó a Salomón el oro y la plata para los candelabros. David le entregó a Salomón, yo ayer lo mencionaba, le entregó, dice,
hasta el oro y la plata de las cucharas y los cubiertos que iba a haber en el templo. Eso es lo que hace un líder. Porque imagínate él, si no fuera líder, él dijera, o sea que yo ya no voy a estar. Bueno, pues como yo no voy a estar, me llevo mi oro, me llevo mi plata, que te cueste a ti, Salomón. O sea, yo lo estaba juntando, pero como yo no voy a hacer, ¿sabes qué? Córtalas. Arréglatelas como tú puedas. Es más, fíjate, si a David lo condujeran sus traumas, ¿a mí mi papá qué? Mi papá a mí no me ayudó. ¿Yo por qué tengo que ser diferente? Mi papá, al contrario, ni creía que yo podía ser rey. Aquí es donde vemos el cambio que tú y yo podemos hacer. Como padres, tal vez tu papá, tal vez en tu historia, no te tocó la mejor historia. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de que eso no se repita. O sea, hoy tú y yo tenemos esa oportunidad de ser padres totalmente diferentes. Lo que no se te dio, lo que no se te hizo, hoy ser padres líderes. David le estaba diciendo a Salomón, voy a dejar una plataforma alta y a partir de ahí, hijo, síguele. Salomón iba a tener que tomar decisiones. Eso como papá no podemos evitar que nuestros hijos, nuestras hijas, tomen malas decisiones y la rieguen, se desvíen de su propósito. Eso es algo que ellos también tendrán que decidir. Pero hoy la pelota está en nuestros pies, en nuestra cancha, y hoy la pregunta es, ¿vas a dejar una plataforma alta? Una herencia de liderazgo en lo espiritual, en lo emocional, aún en lo físico. Pero algunos tal vez nos dejaron una plataforma bajísima. De que viste a tu papá cómo arreglaba los problemas tu papá. A lo mejor ni los arreglaba. Hoy tus hijos están viendo cómo mi papá los arregla. Tal vez muchos vieron a su papá y a sus abuelitos en el servicio a Dios. Otros no los vimos. Otros vimos a nuestros papás borrachos, mujeriegos, perdidos en muchas cuestiones. Pero hoy la pregunta es, ¿qué plataforma de servicio vas a dejar tú como padre? Una plataforma donde ellos te vean y dicen, no, mi papá era un hombre de servicio, era un hombre, a mí me impacta, ¿no? Porque aunque hay cosas que a veces creemos que no se ven, nuestros hijos sí están viendo nuestro servicio. Nuestros hijos están viendo las ofensas y ellos están viendo cómo reaccionamos hacia las ofensas. Si perdonamos, si las gestionamos, o si ellos ven, ¿no? Y dicen, no, mi papá ya es furioso y llega aquí y es un pan de Dios, ¿no? Pero allá no creas que hace eso, ¿eh? Allá habla, dice que esto, que el otro y se queja y hace, y aquí llega y ya como que pone otra carita. Bueno, todo eso los están viendo tus hijos, mis hijos. ¿Qué mejor que dejemos una plataforma alta? O sea, padres líderes. David le entregó a Salomón lo que no se le había entregado a él como su papá Isaí. Padres, que cada año nos agarren un poquito mejor como papás. Papás que estamos inspirando. Papás que estamos creciendo. Yo te decía, como iglesia es lo que estamos buscando. Que tú como hombre, en cada uno en su lugar, oramos y decimos, este tiene estas batallas que enfrentar. Oramos que este líder las supere. Este otro líder tiene estas batallas. Ojalá no se pierda. Este está batallando en esta parte. Ojalá sea más maduro y tome buenas decisiones. Que en cada casa te vean como un padre líder.
Un padre con propósito, un padre líder. Y David le entregó a Salomón. Tú ves todo lo que le entregó. Ahora, la última parte. Hablamos acerca de ser padres que inspiran. Estamos hablando acerca de ser papás que inspiran, o ser líderes, mujeres, hombres, jóvenes que viven en su propósito, hombres y mujeres líderes. Y número 3, estoy hablando acerca de ser un papá que hemos decidido renovarnos. O sea, hay ideas que a veces uno va agarrando en la vida y a veces uno se queda rígido. Y uno puede decir, no, a mí así me educaron y a mí así me enseñaron. ¿Yo qué voy a andar abrazando a mi hijo? ¿A mí cuándo? Mi papá me anduvo diciendo, abrazando, de ¿qué pasó, campeón? Échale ganas. No, hombre, mi papá me decía, no, hombre, no. Bueno, ¿te vas a quedar así de rígido? ¿O vas a ser un papá que avance a la renovación? ¿Sabes por qué vemos que David fue un papá que no se quedó? Ahora, yo cuando digo a la renovación, ustedes me conocen muy bien y yo digo en todas las áreas. En lo físico, en lo espiritual. Está de más. Yo siempre a todos les digo, arréglate, no te dejes ir por la escalera de ¿cómo lo digo para no herir de la desfachatez, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? O sea, no, yo digo, mira, es que tienes un propósito en Dios. O sea, no te dejes ir, no, pues yo para qué, si yo ya estoy casado. Es que no se trata de eso. O sea, sigues teniendo un propósito, sigues teniendo por delante un futuro, una esperanza. Ahí está. Muy bien, pasemos al otro punto para que no haya problemas técnicos. Entonces, mira lo que dice la palabra. Todo esto, dijo David. Todo esto, dijo David, ha sido escrito. Mira esto. O sea, no fue algo que yo hice un berrinche, yo tuve un arrebato, yo me lo saqué de la manga. No, espérenme. No es algo en el cual yo estoy inventando locuras, ni porque la verdad es que uno como papá a veces toma decisiones que no son de las mejores. Pero algo que estamos hablando en este punto es, vamos a ser un papá que se renueva. O sea, tomar esa decisión de ser un papá que se renueva en la palabra y en la presencia del Señor. Antes de tomar decisiones arrebatadas, dice, no, espérenme. Esto está siendo escrito por la revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Como papás necesitamos ir con Dios y decirle, Señor, ¿cómo puedo ser un gran líder para mi hija adolescente, para mi hijo casado? Pero los papás que inspiran son padres que se van renovando en la palabra, en la presencia. Son padres que van avanzando. Yo sé, nosotros los hombres tal vez somos más huraños, más tiesos, más así como que dile algo. Pues, ¿qué quieres? No, así como que no, pero algo más que llegue al corazón. Díselo. No, pues ya lo sabe. No, pero ya no pierdas tiempo. Y yo sé que a veces porque no fuimos enseñados, pero podemos aprender. Ahora, ¿sabes lo que me encanta también?
que David, terminando, está dando este mensaje y le dice a su hijo, mira, le dice, aquí tienes la organización de los sacerdotes. Él sigue siendo un padre generoso, un padre líder, y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Pero mira esto que viene a continuación. Le dice, además contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajo. Es decir, a veces necesitamos gente experta, rodearnos de otros, rodearnos de gente que nos pueda ayudar. Nosotros a veces como hombres, la verdad, yo también, no nos dejamos ayudar ni para una dirección, ¿no? O sea, cuando dicen, oye, ya andamos perdidos, ¿verdad? Ahorita vas a ver, me doy la vuelta y vamos a llegar a un punto donde vas a ver y ya, 2 horas después, ¿no? Oye, ¿quieres? Ya cállate, me desesperas. ¿No ves que yo también ya voy a llegar? Ya estoy a punto de darle a la dirección, ¿no? Y eso lo llevamos a veces en otras áreas. Cuando necesitamos consejos en otras áreas y decimos, yo lo puedo resolver solo. Yo lo puedo solo. O sea, ¿qué necesita alguien más enterarse? David le está diciendo a Salomón, Salomón, vas a necesitar expertos. Rodéate de expertos, escúchalos. No creas, porque a veces nosotros los vemos como pedir ayuda es sinónimo de debilidad. ¿Cómo le voy a pedir a alguien más cómo le está haciendo con su esposa? ¿Cómo crees? Pero estás perdiendo en el matrimonio. ¿Cómo le voy a decir a alguien más cómo liderar mejor? ¿Cómo crees? Número 3, ser un padre que se renueva. Padres que inspiremos, padres que podamos inspirar. Que este día del Padre, si hay momentos donde a lo mejor a mí me impacta la vida de mi suegro. O sea, yo puedo decir sobre la vida de mi suegro, no es un hombre perfecto como tú, como yo, pero yo he visto cómo él en este número 3, en cada uno de estos, ha ido avanzando. Nunca había visto a mi suegro hasta el año pasado que lo vi bailando con mi hija Eliana en su festival del Día del Padre. Nunca lo había visto. Fue algo que a mí me sorprendió. Nunca lo había visto. Él siempre es más así, más reservado, ¿no? Más así de, hasta su propia voz es otra voz que, amados, ¿no? Es de otra voz, ¿no? Es de otro estilo, es de otra forma. Yo he entendido muy bien el estilo, y aquí es donde viene el primer punto. Yo entiendo su propósito y entiendo el mío. Yo no espero que él se parezca a mí, ni él, o sea, no luchamos en eso. Yo sé que hay cosas que mi suegro no va a comenzar a hablar, que tengo que ser yo el que comience. Yo entiendo mi papel, pero yo nunca había visto a mi suegro, y cuando yo platico y veo su historia de vida, o sea, digo, no, pues sí estuvo pesada, o sea, sí, por eso hubo a veces esos daños, pero no nos vamos a quedar con esos daños. Tenemos que venir con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a renovarme, Señor. Mi vieja tendencia es actuar de esta manera, pero no lo voy a hacer así. Voy a ser un padre que inspire. ¿Sabes? Nosotros vemos a David en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando él está joven, muchos le decían acerca de Saúl, le decía, órale, tienes el momento de matar a Saúl. Este es tu momento. Y David diciendo, Dios me libre
de tocar al ungido del Señor. Saúl decidió comportarse de una manera, pero yo voy a decidir comportarme de otra manera. Hoy la pelota está en tu cancha y en mi cancha. Avancemos a eso, queridos padres. Seamos esos padres que inspiran. Seamos esos papás. ¿Duele renovarse? ¿Cómo cuesta? Pero que se escriba como se escribió de David. David, después de haber servido a su generación y vivido en el propósito del Señor, Eric, después de haber servido, y ahí ponle tu nombre, Javier, Miguel, Jaime, después de haber servido y avanzado en el propósito, así cada uno de nosotros, seamos líderes y padres que inspiremos. Vamos a orar por eso. Vamos a orar que este Día del Padre Dios nos ayude a eso, a ser padres que inspiren, padres líderes, padres que viven en su propósito, padres que decidimos renovarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.